Hemos comenzado el día sábado y como es de costumbre, hermanos, antes de comenzar la clase bíblica de esta noche, les voy a pedir por favor de que ahí nomás donde estamos, como no hay mucho espacio, inclinamos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos para poder estudiar tu palabra. Te pedimos que nos libres de todo error, de toda confusión doctrinal, y que nunca dejemos de lado la comparación de texto con textos y la comparación de cita con cita. Bendícenos, Padre, porque hoy empezamos un nuevo bloque dentro de lo que es esta serie que se llama Reavivamiento y Reforma. Perdona nuestros pecados y bendice a los miles de hermanos que están en todo el mundo para que ellos también puedan conocer la verdad. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, comienzo diciéndoles algo. Cuidado, porque hay gente que está escondiendo la ley dominical del pueblo adventista. Hay gente que esconde de los ojos de la iglesia adventista la ley dominical. Y gran chasco se van a llevar cuando venga la ley dominical, porque es la prueba por la cual tenemos que pasar antes de ser sellados, antes de recibir la lluvia tardía. Entonces, al esconderle la prueba de la ley dominical, los hacen dormir y duermen, se duermen, les agarra sueño en una falsa seguridad de la cual se van a dar cuenta tarde que no va a ser así como ellos dicen, y se van a dar cuenta que no habrán hecho preparación para la emergencia. Recién tarde se habrán dado cuenta que no han hecho preparación para la emergencia. Pero dentro de la psicología de las personas que dicen que viene primero la lluvia tardía y después la ley dominical, está el hecho de que no han comparado bien cita con cita, y también se les suma la comodidad de que no sueñan con peligros y quieren seguir viviendo en la comodidad. La clase que nos toca ver hoy es la clase número 12 y se llama Diferencia entre decreto dominical y decreto de muerte universal, primera parte. Clase número 12, diferencia entre decreto dominical y decreto de muerte universal, primera parte. Y yo quiero decirte algo, hermanos. Si algún adventista quiere refutarme esto, que lo haga con Biblia y con espíritu de profecía, comparando texto con texto y cita con cita. ¿Por qué? Porque si no es brujería. Si no es brujería, hermanos. ¿Se está entendiendo, hermanos? Cuando una persona viene y te quiere sacar sencillamente un texto y querer decir algo que no tiene fundamento sin comparación de cita con cita, no podemos aceptar eso. Chicos, hagamos silencio, así nos podemos concentrar. Donde no hay comparación de cita con cita, yo no creo nada, no acepto nada. No acepto nada, hermanos. Por favor, no me vengas sin comparación de cita con cita. Puede ser muy linda la cita que tú me estás sacando, pero si no hay una poderosa comparación de cita con cita, yo no te acepto nada. Y hoy vamos a despedazar el hecho de esa doctrina que dice que viene primero la lluvia tardía y después la ley dominical, y también vamos a despedazar esa doctrina que dice que la ley dominical es el decreto de muerte, hermano, no es lo mismo. Clase número 12, diferencia entre decreto dominical y decreto de muerte universal, primera parte, hermanos, primera parte. Entonces, en el libro Profetas y Reyes, yo no sé si leerles una cita que yo había traído. Dice, había una cita que busquen, chicos, anoten y presten atención a lo que les voy a leer, ¿no? Esto es impresionante, hermanos. ¿Somos adventistas del séptimo día o no? En el libro Profetas y Reyes, página 393, dice algo interesante, hermanos. Algo interesante. Presten atención cómo vamos a comenzar. Dice así, hermanos: al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, las profecías que el gran Yo Soy dio en su palabra nos dicen dónde estamos hoy
en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual, se lee cumplido en las páginas de la historia, y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir se realizará en su orden. ¿Cómo, Hugo? No entiendo lo que vos has dicho. No entiendo lo que vos has dicho. Dice así: al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, las profecías que el gran Yo Soy dio en su palabra, nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual, se lee cumplido en las páginas de la historia. Y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir se realizará en su orden. Aquí habla de la cadena de acontecimientos, de la cronología profética, de todas las cosas que hay que ponerla en su justo orden como venimos haciendo nosotros. Todo en su justo orden, habla de orden. Y eso es lo que hemos venido haciendo nosotros como grupo al predicar estas tremendas verdades que estamos dando a conocer al mundo. Todo se cumple en su orden, uniendo cada cosa del eslabón, cada eslabón de la cadena. Nosotros hemos venido uniendo cada eslabón de la cadena. Y la hermana White dice en Profetas y Reyes 3.93 y 3.94 que hay una cadena profética con eslabones y que hay que unirlas. Yo no tengo la culpa, hermanos, que hay gente que no entiende la cadena profética y mucho menos cuál es el eslabón que corresponde en cada tiempo. Diferencia entre el decreto dominical y decreto de muerte universal, primera parte. Yo te tengo que decir algo. Hoy vamos a redondear muchas cosas. En el decreto dominical, ¿hay muertes? Sí. ¿En el decreto dominical hay sentencia de muerte? Sí. ¿Hay mucha sentencia de muerte? Sí. ¿En el decreto de muerte universal hay sentencia de muerte? Sí. ¿Muere gente? No. Claro, hermano, se entiende. En los dos hay sentencia de muerte, pero las sentencias de muerte del decreto dominical mueren muchos. En cambio, en el decreto de muerte universal no muere nadie. Pero hay muerte en los dos y hay sentencia de muerte en los dos. Por eso es que la gente se confunde por no estudiar cuidadosamente el tema. Pero vamos a hacer un repaso con Biblia y yo les pido que presten atención a esto porque hay muchos hermanos que se están confundiendo tremendamente, hermanos. Es impresionante la confusión y van a ver lo que les voy a mostrar hoy. Y si algún adventista me quiere rebatir, que lo haga bien, no con bla bla bla, no con que me ha dicho fulano de tal o no porque fulano de tal lo dice. No, eso no es argumento, hermano, eso es brujería. ¿Se entiende? Entonces, hermanos, vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17. Nosotros ya lo tenemos bien entendido el versículo 15. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17, es maravilloso poder estudiar las hermosas profecías de la Biblia, hermanos. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, dice así: y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable. Para que la imagen de la bestia hable. Y hará que cualquiera que no la adorase a la imagen de la bestia sean muertos. ¿Sí? Bueno, esto, hermanos, el versículo 15, como yo lo hablaba, el otro día estábamos charlando con el hermano Ramiro Albornoz y con otros hermanos de acá. Estas muertes que se presentan acá es el decreto dominical.
Porque el versículo 16 y 17 no te permiten que lo lleves a después del fin del tiempo de gracia. No te permiten. El versículo 16 y 17 te frenan, porque el versículo 16 y 17 te muestra que eso acontece durante el tiempo de gracia. No acontece después del fin del tiempo de gracia, sino que acontece durante el tiempo de gracia. Entonces, las muertes del versículo 15 son las mismas de Apocalipsis 24, que ya vamos a llegar. Pero noten lo que dice el versículo 16 y 17. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. ¿Cuándo se pone la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente de los hombres? ¿Durante el tiempo de gracia o después del tiempo de gracia? Durante el tiempo de gracia. Porque cuando ya ha finalizado el tiempo de gracia, ya no hay oportunidad de salvación para nadie. Ya están todos con la marca de la bestia. No sé si me explico. Versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviere la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El versículo 17 también acontece durante el tiempo de gracia, porque cuando finalice el tiempo de gracia, hermanos, cuando finalice el tiempo de gracia, ¿ustedes van a necesitar comprar o vender? No. ¿Qué me importa a mí el comprar y vender cuando finalice el tiempo de gracia? Ya a nadie le va a importar el comprar o vender, porque ya ha finalizado el tiempo de gracia. Cuando finalice el tiempo de gracia, hermanos, nos van a alimentar los ángeles. Bien finaliza el tiempo de gracia, nos alimentan los ángeles, pero hasta que finalice el tiempo de gracia no nos alimentan los ángeles. Vamos a sufrir hambre, persecución, golpes, sed, escarnios, crueldades. Pero cuando finalice el tiempo de gracia no, porque cuando finaliza el tiempo de gracia ya nos alimentan los ángeles. Pero acá dice el versículo 17, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviese la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Está haciendo clara referencia a durante el tiempo de gracia. Recuerden, hermanos, cuando finaliza la gracia ya nos alimentan los ángeles. Eso está clarísimo, hermanos. Por lo tanto, yo no puedo sacar el versículo 15 del contexto. Porque si yo digo que el versículo 15 es el decreto de muerte universal, entonces el versículo 16 y 17 también se tienen que dar en el decreto de muerte universal. Entonces la marca de la bestia también se tiene que dar en el decreto de muerte universal. Y nosotros sabemos que el decreto de muerte universal se da en la sexta plaga. Entonces yo no puedo decir que la marca de la bestia se la va a imponer recién allá en la sexta plaga. No, hermanos, eso no. Entonces, queda claro, hermanos, que el decreto dominical se da durante el tiempo de gracia. Y te lo voy a volver a demostrar. Apocalipsis 14, versículo 9. Repasamos un poquito. En Apocalipsis 14, versículo 9 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, o sea, durante el tiempo de gracia, versículo 10, este también beberá el vino de la ira de Dios. ¿Y cuándo se bebe el vino? Después del fin del tiempo de gracia. Este también beberá el vino de la ira de Dios, que son las 7 plagas, después del fin del tiempo de gracia, el cual está echado puros en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Coincide también con lo que dice la hermana Guay, que la imagen se forma durante el tiempo de gracia. Exactamente, y consiste y coincide en el hecho de que perfectamente, la hermana Juárez dice que el Señor le ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes de que finalice el tiempo de gracia. Y también habíamos visto que apenas se forme la imagen de la bestia, automáticamente se impone la marca de la bestia. Entonces, hermanos, en Apocalipsis 24, que siempre es necesario repasar este fundamento bíblico, dice en Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio.
Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Pero ¿quiénes son estos degollados? Y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los muertos durante la marca de la bestia, durante la imagen de la bestia. En el tiempo de la bestia, su imagen, su marca, su nombre y el número de su nombre. O sea que los muertos de Apocalipsis 13:15 son los muertos de Apocalipsis 24. ¿Por qué? Porque después del fin del tiempo de gracia ya nadie muere, como lo dice Conflicto de los Siglos 6:92. Recién ahora están captando un poco este tema, hermano. Ven que porque hay que estudiar y estudiar y estudiar hasta que se nos grabe. Ustedes le dicen clarito, no. Conflicto de los Siglos, página 692, dice clarito que después ya nadie muere. Cuando ha finalizado el tiempo de gracia ya nadie muere. Porque no es semilla de nada, no es testimonio de nada, ya nadie se puede salvar. O sea que ¿para qué van a morir como mártires? Si el morir como mártir tiene un fin. Sí. No, digamos, yo recién lo estoy también entendiendo. Porque todo lo que te dice acá, Apocalipsis 13, 15 y 16, Sí. lo repite Apocalipsis 24. Lo repite. Pero ahí viene el tema. Queridos hermanos, presten atención, por favor presten atención. Va a haber muertes en el decreto dominical. Y te dice claro, hasta degollados. Muertos degollados, muertos a cuchillo, muertos con guillotinas. No es fácil ser adventista. ¿Ustedes creían que era hacerse de la religión adventista y ya está? ¿Y me salvo? Y por todo lo que hay que pasar ahora, ¿cómo vamos a hacer? No es fácil, hermanos. Pero así también la recompensa no es pequeña, es grande. Vuestro galardón será grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. De paso quiero aclarar a los hermanos que nos están escuchando por internet que yo no soy un evangelista. Y esto no es un sermón de evangelización. Lo que yo estoy haciendo es dar clases de profundización bíblica para que se entienda bien la comparación de textos. Mi misión no es hacer el verso ni hablar por hablar, sino profundizando la Biblia en la estricta comparación de texto con texto y cita con cita. Eso es profundización bíblica, no el bla bla bla. El bla 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 no es profundización bíblica. Profundización bíblica es la comparación de texto con texto, hermanos. Pero habiendo dejado en claro esto, yo te digo algo. Había una hermana que una vez me discutía, que tuvimos que ir a debatirle en la casa, e incluso le gané el debate porque nunca me pudo demostrar lo contrario. Creía y predicaba que no iba a haber muerte en la ley dominical. Y yo ya estoy cansado de mostrarte que sí. Porque claro, esta hermana vivía cómoda y no soñaba con peligros. Y no sueñan con preparación. Y hay muchos hermanos que no sueñan con peligros, ni se están preparando, ni piensan en irse al campo, ni guardan el sistema ProSalud, comen cualquier basura. No les interesan nada los principios de nuestra iglesia. Pero así andan también. Cuando andan cansados y enfermos, después se quejan. No tienen fuerza para hacer la obra, no tienen salud para hacer la obra. Sin embargo, los que guardan los principios del sistema ProSalud tienen fuerza y tienen salud para hacer la obra de Dios. Y te lo digo por experiencia, porque yo guardo los principios del sistema ProSalud. Y tengo fuerza para hacer la obra de Dios. Y le doy gracias a Dios porque me da salud para hacer la obra de Dios. Sin embargo, hay hermanos que no les importa nada, se burlan de la ida al campo, se burlan del sistema ProSalud, te llaman fanático. Hermanos, tengamos cuidado con eso. Pero habiendo dejado en claro este fundamento bíblico, vamos al fundamento del espíritu de profecía. Y yo te voy a mostrar comparación de cita con cita. ¿Me pueden pasar, por favor, perfil de la crisis venidera? Perfil de la crisis
venidera. Queridos hermanos, yo te voy a mostrar que yo no hago brujería. Yo no hago brujería ni acepto brujería. ¿Saben lo que es la brujería? Es sacarte un texto y no compararlo. Sacarte una cita del espíritu de profecía y no compararla. Y hacer todo un exégesis de una cita sin compararla con las otras. Eso es brujería, hermanos. Eso hacía el diablo cuando se encontró con Cristo. Le sacó un texto sin contexto y ahí nomás le quería hacer brujería a Jesús. No, por favor. Lo quería chamullar a Jesús en el desierto de la tentación. Y viene el diablo y le dice, mirá, escrito está, tírate abajo. Que escrito está, dice, mira, te voy a dar un estudio bíblico, dice el diablo, mira, te voy a explicar. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. Mirá, te estoy explicando la palabra, decía el diablo. Y le dice Jesús, no me hagas brujería, porque escrito está en otra parte de la Biblia, también está escrito. Mira, está escrito también en otro lado, no tentarás al Señor tu Dios. No me vengas con brujería. Vamos, dice el Señor. Escrito está. Y con el escrito está, lo corría. Pero hay muchos hermanos que hacen brujería adventista. ¿Y saben lo que significa eso? Te sacan el texto sin su contexto y sin compararlo con otros textos. Te sacan la cita de la hermana White sin su contexto y sin compararla con otra cita. No me vengan a hacer la brujería del diablo a mí. A mí no me convence eso. Y yo te voy a mostrar hoy, te voy a mostrar y demostrar cómo viene la mano con esto. Yo te voy a mostrar. Yo te acabo de mostrar que Apocalipsis 13:15 es el decreto dominical con sus respectivas muertes. Con sus respectivas muertes, con sus respectivas sentencias. Habrá sentencias de muerte, y muchas sentencias de muerte, y muchos hermanos maravillosos nuestros morirán. Pero no es el decreto de muerte universal. En Perfil de la Crisis Venidera, página 82 y 83. Hermanos, Jorge Lopera interpreta así también, que él interpreta que Apocalipsis 13:15 es el decreto de muerte universal. Y Lopera está engañando a mucha gente con eso. Y él cree que sabe. Lee mucho, ¿no? Yo lo tengo bien estudiado a Lopera. Lee mucho. Estudia mucho. Pero todavía le falta comparar. No sabe comparar cita con cita. No sabe. En Perfil de la Crisis Venidera, Lopera cree que viene primero la lluvia tardía y después la ley dominical. Terrible equivocación, hermanos. Vamos a ver, Perfil de la Crisis Venidera, página 82 y 83. Esto es hermoso, hermanos. Yo quiero que ahora salten en una pata de alegría, porque estamos con calor, estamos cansados, tenemos problemas emocionales, problemas familiares, problemas económicos, problemas laborales, problemas con hermanos de iglesia, problemas con nosotros mismos, pero ahora ya es hora de que empecemos a ponernos contentos con lo que te voy a mostrar. Por lo menos la doctrina que nos haga feliz y que podamos decir, estoy lleno de problemas, pero camino en la plataforma de la verdad. Hermano, para mí es fascinante lo que te voy a mostrar, hermanos. No sé si me explico. Me la reta, por favor. No sé si me explico, hermanos. Bueno, aquí vamos. Yo me pongo contento, hermanos. Y van a ver todo lo que te voy a mostrar. Todo. Perfil de la Crisis Venidera. Página 82 y 83. Presten atención, hermanos. El día de reposo es el gran asunto que decidirá el destino de las almas. Debemos exaltar el día de reposo perdón, ¿qué estoy leyendo? La hermana White, estoy leyendo una cita de la hermana White, donde la hermana White dice lo que el diablo decía. Y el diablo dice esto: el día de reposo es el gran asunto que decidirá el destino de las almas. Y dice el diablo: debemos exaltar el día de reposo de nuestra creación. Hemos conseguido que sea aceptado por la gente mundana y por los miembros de la iglesia. Y ahora la iglesia debe ser inducida a unirse con el mundo para obtener su apoyo.
Debemos obrar señales y portentos para cegar los ojos a fin de que no vean la verdad, y conducirlos fuera de la razón y el temor de Dios para que sigan la costumbre y la tradición. Influiré sobre los ministros populares para que desvíen la atención de sus oyentes de los mandamientos de Dios. Ahora le pido por favor que se imaginen como en una película lo que yo estoy leyendo. Pero nuestra preocupación principal es silenciar a esa secta de observadores del sábado. ¿Cómo? ¿Qué dice el diablo? Pero nuestra preocupación principal es silenciar a esa secta de guardadores de sábado. Y noten el proceso, noten cuidadosamente el proceso. Tenemos que instigar la indignación popular contra ellos. Atraeremos a nuestro lado a hombres famosos y a personas experimentadas en las cosas del mundo e induciremos a las autoridades a llevar a cabo nuestros propósitos. Entonces el día de reposo que yo he establecido será impuesto por leyes muy severas. ¿Esto qué es, hermanos? ¿Decreto de muerte universal o decreto dominical simplemente? Es decreto dominical. Y ojo, que dice leyes muy severas. Muy severas. No te vas a poder comprar ni un jabón para lavarte la cara, ni agua para bañarte. Momentito, esperen. Dice así: entonces el día de reposo que yo he establecido será impuesta por leyes muy severas y exigentes. Los que las desobedezcan serán expulsados de las ciudades y aldeas y tendrán que pasar hambre y privación. ¿Esto es decreto de muerte universal? No, te dicen, bueno, Sergito, mira, vos no querés guardar el domingo, te expulsamos de San Miguel de Tucumán. Entonces Sergio dice, me voy a Ticucho. O Emilio, por ejemplo, dice, no querés guardar el domingo, te expulsamos de San Miguel de Tucumán. Entonces Emilio se tiene que ir al cerro. Pero no es decreto de muerte universal. Pero es muy severa las leyes y muy exigente porque te corren de la ciudad. No te matan, nadie te mata, pero te corren. Pero por la comparación de cita con cita, sabemos que en otras naciones y en otros pueblos y en otras aldeas y en otras ciudades, sí te van a matar. Noten que estamos en el decreto dominical, no en el decreto de muerte universal. Por favor, presten atención. Entonces el día de reposo que yo he establecido será impuesto por leyes muy severas y exigentes. Los que las desobedezcan serán expulsados de las ciudades y aldeas y tendrán que pasar hambre y privación. ¿Ustedes no sabían que íbamos a pasar hambre y privación? Hambre y privación. Hambre y privación, hermanos. Dice, entonces, cuando tengamos el poder, mostraremos lo que podemos hacer con aquellos que no se aparten de su fidelidad a Dios. Ahora estamos poniendo en armonía las iglesias protestantes con el mundo mediante este brazo derecho de nuestro poder. Ley dominical. Y ahora noten lo que dice. Finalmente, dispondremos de una ley para exterminar a todos los que no se sometan a nuestra autoridad. Te habla clarito. Una son las leyes graves para expulsarlo. La otra no, señor, la otra no es para expulsarlo, es para matarlo. Y es una sola ley. En cambio, en el decreto dominical hay un montón de leyes punitivas que, bueno, Sergito lo expulsamos de San Miguel, a Nelson lo mandamos a la cárcel, a Cecilia la mandamos al destierro, a Inés la torturamos, no, dice Inésita a mí, ¿no? A Emilio es mártir, porque, noten, un montón de leyes. Pero es distinta la suerte para todos en el decreto dominical. Pero en el decreto universal no hay distinta suerte, hay una sola. Quiero que me lo maten a todos. Pero hay gente que no discierne, hermanos.
Ya con esta cita acabo de destruir la postura que dice que el decreto dominical es el decreto de muerte. No es lo mismo. Primero el decreto dominical y finalmente el decreto de muerte. Por eso dice así: finalmente dispondremos de una ley para exterminar a todos los que no se sometan a nuestra autoridad. Cuando se imponga la muerte como castigo por violar nuestro día de reposo, y aquí vuelve a retomar, cuando se imponga la muerte como castigo por violar nuestro día de reposo, entonces muchos que ahora se encuentran en las filas de los observadores de los mandamientos se pasará a nuestro lado. Y vuelve a retomar, hermanos, no es lo mismo, vuelve a retomar la cita. Ahora yo les pido por favor que anoten, esto está en Perfil de la Crisis Venidera, página 82 y 83. Y también está sacada de SP, tomo 4, página 337 y 338. Muchos se confunden, hermano, cuando leen esto, pero no van leyendo la secuencia. No van leyendo la secuencia que viene explicando en esta cita. Entonces uno dirá, no, pero yo tengo duda. Yo tengo duda con respecto a esto. Entonces tenemos que seguir, hermanos. Deseado de toda la gente es página 97. No, yo tengo dudas, yo no creo que sea tan así, no creo que sea así. Bueno, hermano, esto es impresionante, hermanos, noten. Deseado de todas las gentes, página 97. Y esta cita, hermanos, a mí me deja asombrado. Presten atención. No, pero yo no creo así. Bueno, leamos. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales. Noten, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales, se les prohibirá comprar o vender. ¿Cómo? A ver, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales, se les prohibirá comprar o vender. ¿Qué es eso? Decreto dominical. Y ahora dice, finalmente será decretado que se les dé muerte. Pero entonces yo no entiendo, que alguien me explique esta cita. Primero se les prohíbe comprar y vender, y finalmente se les decreta que mueran. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Qué viene primero? El decreto dominical viene primero, y finalmente el decreto de muerte. Pero muchos se confunden porque la hermana Juay va y viene, y vuelve a retomar las cosas. Y noten, hermanos, en el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales, se les prohibirá comprar o vender. Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis 13, ¿cuándo se le prohíbe comprar y vender? Con la imagen de la bestia que pone la marca de la bestia, y la marca de la bestia es decreto dominical. Y dice, finalmente será decretado que se les dé muerte. ¿Cuándo? Cuando finalice el tiempo de gracia y en la sexta plaga. Y ahora noten, y yo digo, y este finalmente será decretado que se les dé muerte, ¿a qué se refiere? Y el contexto te lo explica. Pero al obediente se le hace la promesa, habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de acogimiento, se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. ¿Cuándo se nos da el pan y las aguas serán ciertas? Cuando finalice el tiempo de gracia. Hermanos, más claro imposible. Los hijos de Dios
vivirán por esta promesa, serán alimentados cuando la tierra esté asolada por el hambre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán hartos. El profeta Habacuc previó este tiempo de angustia, y sus palabras expresan la fe de la iglesia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, mentirá la obra de la oliva, y los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salud. Y ese finalmente, cuando sea decretado que se les dé muerte, pasa al fin del tiempo de gracia. Hermanos, Deseado de toda la gente es página 97. Perfil de la crisis venidera, página 82 y 83, te muestra que el decreto dominical no es lo mismo que el decreto de muerte universal. Y te muestra que el decreto dominical se da durante el tiempo de gracia y el decreto de muerte universal se da después del fin del tiempo de gracia, y encima te dice finalmente, para que te des cuenta que es en la sexta plaga. Finalmente. Pero dice, no, pero yo no creo que sea tan así. No creo que sea tan así, no sigo creyendo. A pesar de que ya me vas leyendo varias citas que dice, primero la ley dominical y finalmente el decreto de muerte, yo no creo. Digo yo, ¿cómo hago entonces para convencerlo? Entonces te sigo comparando cita con cita y saco Conflicto de los Siglos, página 662. Yo no hago brujería, yo te muestro con cita. Conflicto de los Siglos, página 662. Hoy ya van a ver esta cita. Conflicto de los Siglos, página 600. ¿Qué opinan ustedes de esto, hermanos? ¿Qué opinan? Y esto, hermanos, a mí me ha dejado, pero temblando, hermanos. Conflicto de los Siglos, página 662. A ver si ustedes se dan cuenta. Se dice de Babilonia con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía. Sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:5. Cuando comparamos esto con Maranata 187, ¿cuándo llegan los pecados hasta el cielo? Con el decreto dominical. Y ahora noten. Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia. Y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. Entonces después de la ley dominical, ¿qué viene? Lluvia tardía. Y noten, de ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. ¿Qué es eso? Lluvia tardía después de la ley dominical, que es que sus pecados llegan hasta el cielo. Al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento, salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Y ahora noten, queridos hermanos, presten atención, aquí la tengo señalada, para que vean los hermanos. Ya van a ver lo que yo les voy a mostrar. Presten atención porque ahora viene la parte fuerte. Pero hermanos, no se confundan, porque la hermana Huay relata y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, pero hay que saber a lo que se está refiriendo, porque viene hablando de una cosa, vuelve a hablar de otra, después dice, bueno, vuelvo a hablar del tema y vuelve a tocar el tema. Ahora noten, ¿qué opinan ustedes de esto que yo les voy a leer? Terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, Apocalipsis 13:16, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. ¿Qué es eso? Decreto dominical durante el tiempo de gracia. Pero ahora noten lo que sigue diciendo.
todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil. Y ahora noten, y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Primero son castigados, y después se decretará finalmente, y recién finalmente se decretará que son dignos de muerte. No hay nomás. Ahí no es el decreto de muerte. Se harta de decir, primero serán castigados con la imposición del falso día de reposo, pero ahí no se decretará que son dignos de muerte. ¿Cuándo se va a decretar que son dignos de muerte? Finalmente, cuando finalice el tiempo de gracia en la sexta plaga. Y te estoy leyendo un montón de citas, no te estoy haciendo brujería. Ya te voy comparando un montón de citas que dice, primero decreto dominical y finalmente decreto de muerte universal. Hermanos, todos los que se nieguen, digamos que estamos acá, ¿no? Y dice, todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil. Digamos que ninguno de nosotros nos sometemos, entonces nos van a castigar, pero no nos van a matar. Y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violan sus preceptos. Entonces, hermanos, dice así, dilucidado así el asunto, dice la hermana Huay, dilucidado así el asunto, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana, recibe la marca de la bestia, acepta el signo de sumisión al poder al cual prefiere obedecer en lugar de obedecer a Dios. La amonestación del cielo dice así, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá, más adelante, beberá del vino de la ira de Dios que está preparado sin mezcla alguna en el cáliz de su ira. Apocalipsis 14, 9 y 10. Otra cita más que dice, primero viene el decreto dominical con castigos civiles durante el tiempo de gracia. Y finalmente, después del fin del tiempo de gracia, finalmente allá en el fin, allá cuando esté finalizando todo, se decretará que son dignos de muerte. Pero bueno, capaz que salga alguno después de tremenda comparación de cita con cita, capaz que dice, no, pero no creo. Te vuelvo a comparar y ahora voy, hermanos, a Profetas y Reyes, página 376. Profetas y Reyes, página 376. Esto es impresionante, hermanos. Profetas y Reyes, página 376, dice así. Presten atención, ¿no? Importantes son las lecciones que debemos aprender de lo experimentado por los jóvenes hebreos en la llanura de Dura. En esta época nuestra, muchos de los siervos de Dios, muchos de los siervos de Dios, aunque inocentes de todo mal proceder, serán entregados para sufrir humillación y ultrajes a manos de aquellos que, inspirados por Satanás, están llenos de envidia y fanatismo religioso. ¿Cuándo va a ser eso? En la ley dominical, en el decreto dominical. Y también por ese lado también nos van a perseguir. Pero noten, hermanos, noten, en nuestra época, muchos de los siervos de Dios, aunque inocentes de todo mal proceder, serán entregados para sufrir humillación y ultrajes a manos de aquellos que, inspirados por Satanás, están llenos de envidia y fanatismo religioso. Eso se refiere, para el que tiene discernimiento espiritual, a la ley dominical, al decreto dominical durante el tiempo de gracia. Y dice, la ira del hombre
se despertará en forma especial contra los que santifican el sábado del cuarto mandamiento. ¿Y cuándo va a ser eso? En el decreto dominical durante el tiempo de gracia. Y dice así: y al fin, un decreto mundial. Y al fin, un decreto mundial los denunciará como merecedores de muerte. Un decreto de muerte mundial universal. Hermanos, yo no hago brujería. Te he comparado, hermanos. Si leemos Perfil de la crisis venidera, página 82-83, y lo comparo con Deseado de toda la gente, página 97, y a su vez lo comparo con Profetas y Reyes, página 376, y a su vez lo comparo con Conflicto de los siglos, página 662, y no te quiero traer ya más citas, te hago toda una poderosa comparación de cita con cita que dice: primero decreto dominical durante el tiempo de gracia con un montón de castigos y sentencias civiles, incluyendo la sentencia de muerte. Y finalmente, decreto de muerte universal después del fin del tiempo de gracia, y si dice finalmente es en la sexta plaga. Ya no puede ser en la séptima, porque la séptima es la liberación. Entonces si dice finalmente, ¿en cuánto es? ¿Cuál es? En la sexta plaga. Pero no me vengan, hermanos, a hacer el verso. La hermana Juay es clara. Yo te quiero explicar algo, hermanos. La hermana Juay tiene dos tipos de citas. Están las citas claras y las ambiguas. Tú no me puedes sacar una cita. Cuando tú ves una cita que es medio confusa, que es ambigua, no puedes hacer una doctrina de una cita ambigua. Tienes que ir a las otras citas que son claras. Esas citas que son claras aclaran la ambigua. ¿Qué es una cita ambigua? Una cita ambigua es cuando la hermana Juay no tenía el propósito de describir un tema en particular, sino que lo menciona de pasada, porque ella está hablando de otras cosas o de muchas cosas. Entonces, como la hermana Juay habla de otras cosas o de muchas cosas, no se detiene a explicar mucho el tema, entonces es una cita ambigua. Entonces no te puedes llevar de la cita ambigua dejando de lado las citas otras que son tremendamente claras. ¿Saben lo que hacen algunos hermanos? Quieren venir a explicarme este tema con la cita ambigua y dejan de lado las claras. Por favor, eso no se hace. Porque si él me agarra la cita ambigua, yo digo, no, a mí me gusta la que está clara. Vos haces lo que vos quieras. Si a vos te gusta la ambigua, quédate con la ambigua, yo me quedo con la clara. ¿Se entiende, hermanos? Hermanos, esto demuestra claramente en esta noche que no hemos hecho brujería. Yo te he comparado cita con cita, y cualquier cita que pudiera parecer ambigua queda aclarada con las otras. Primero, decreto dominical. Primero, prohibición de comprar y vender. Y finalmente, dice la hermana Juay, decreto mundial. Y Profetas y Reyes, página 376, te dice decreto mundial. Ahora, ¿por qué el decreto dominical no va a ser mundial? Yo te paso a explicar algunos misterios, que son lo que muchos hermanos no entienden. Hay hermanos que no logran entender el ecumenismo, hermanos. Ustedes van a ver que los laicos fanáticos hablan del nuevo orden mundial, hablan del Papa, hablan de la ley dominical, hablan del ecumenismo, y no entienden nada, hermanos. Yo te voy a explicar por qué. La ley dominical, ustedes saben que va a ir creciendo. Primero nacional en Estados Unidos, después internacional. Lo nacional y lo internacional se va a dar durante el tiempo de gracia. Y lo mundial se va a dar recién cuando lleguemos al fin del tiempo de gracia. Te paso a explicar por qué. Porque cuando la hermana Juay habla en todos sus escritos del conflicto entre el sábado y el domingo que surge cuando se da la ley dominical, la hermana Juay dice que el mundo cristiano será el teatro de los grandes acontecimientos finales. El mundo cristiano. Y yo pregunto, ¿y qué va a pasar con más de 1.000 millones de musulmanes shintoístas? ¿Qué va a pasar con los musulmanes, los shintoístas, los budistas, los ateos?
Eso es lo que muchos hermanos no entienden. ¿Saben lo que creen algunos hermanos? Que durante el tiempo de gracia van a venir los musulmanes y se van a unir con el Papa y se van a poner a guardar el domingo. Hermano, están locos. Los musulmanes no le importa ni el sábado ni el domingo. Yo te comento algo. A los musulmanes no le importa la iglesia adventista, ni la iglesia católica, ni la iglesia protestante. A ellos no le importa. A ellos le importa hacer terrorismo contra Israel y Israel contra ellos y nada más. Ellos no logran entender eso. Entonces, cuando se habla de ley dominical nacional, va a ser en Estados Unidos, después internacional. Todas las otras naciones cristianas van a comenzar a seguir su ejemplo para perseguirnos. ¿Pero qué va a pasar con los musulmanes? Ay, hermanos, pobrecitos, que a mí me hacen renegar y hablan del ecumenismo. Creen que porque se han reunido muchas religiones, creen que los musulmanes le van a hacer caso al Papa, hermanos. No. Los musulmanes, los budistas, los shintoístas, los ateos, los brahmanistas y qué sé yo, ¿cuándo ellos van a guardar el domingo? ¿Ustedes creen que cuando salga la ley dominical en Estados Unidos se haga nacional y después se haga internacional, que los musulmanes, los budistas, los shintoístas, los brahmanistas se van a poner a guardar el domingo? A ellos no les importa, ni el sábado ni el domingo, ellos guardan el viernes. Ellos guardan el viernes. Entonces van a venir los musulmanes y decir, che muchachos, ¿y con nosotros qué pasa? Si a nosotros no nos interesa ni el sábado de los adventistas, ni el domingo de los católicos, ¿y cómo vamos nosotros en la parada acá? Nosotros queremos hacer actos terroristas, ¿qué nos importa lo demás? Con todo el respeto, ¿no? Podríamos decir también el imperialismo israelita, a ellos les interesa ser imperialistas, hablando así en locura, ¿no? Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Yo les comento algo, hermanos. La ley dominical nacional en Estados Unidos y después internacional en muchas naciones cristianas se da durante el tiempo de gracia, porque el teatro, dice la hermana Huay, es el mundo cristiano. Pero no habla de los ateos, los shintoístas, no habla de los musulmanes. ¿Qué va a pasar con el mundo musulmán? ¿Qué va a pasar con los brahmanistas? ¿Qué va a pasar con los tibetanos? Ahí es donde viene, hermanos, que es después del fin del tiempo de gracia, tiene que aparecer el falso Cristo para terminar de convertir a todos esos que durante el tiempo de gracia no les llevan al apunte al domingo. Hermano, y creen en Cristo. Los musulmanes dicen, a mí, ¿qué me importa Cristo? ¿Y qué me importa el sábado? ¿Y qué me importa el domingo? ¿Y qué me importa el Papa? ¿Y qué me importa la Iglesia Adventista? A nosotros no nos importa nada, ni el cristianismo nos importa. ¿Qué nos venía a decir que tenemos que guardar el domingo? ¿Qué nos importa lo que diga el Papa con respecto al Dies Domini? No nos importa a nosotros. Pero no les entra en la cabeza, hermanos. No les entra en la cabeza. Ellos creen que durante el tiempo de gracia todos los ateos, brahmanistas, shintoístas va a sacar la ley dominical y todos se van a unir contra nosotros. No. Por eso es que tiene que finalizar la gracia para que la ley dominical pase a su tercera fase y aparezca el falso Cristo y tenga que decir, y va a aparecer el falso Cristo y va a decir, yo he cambiado el día sábado por el domingo. Y todos decir, mirá, van a decir los budistas, Cristo había sido verdadero y el sábado es el día de Él. Vaya a dormir, Mahoma. Y ahí se van a convertir recién a Cristo. Porque les hago una pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen que cuando salga la ley dominical va a decir el Papa va a decir, hay que guardar el domingo? Y van a decir los musulmanes, amén. Ahora creemos en el Papa. Ahora nos volvemos todos cristianos. Muchachos, guardemos el domingo y estemos en paz. ¿Así van a decir los musulmanes? ¿Qué son locos? ¿Cómo hablan tantas tonteras, hermanos? Yo no puedo creer la falta de discernimiento de la gente. Por eso es que la ley dominical tiene tres fases: nacional, internacional y mundial. La fase nacional e internacional se da durante el tiempo de gracia, porque el teatro es el mundo cristiano, dice la hermana Huay, no el mundo ateo. ¿Qué va a pasar con los comunistas? ¿Qué va a pasar con los ateos? Los musulmanes. Esta gente, la minoría, muy buena la pregunta y le damos la palabra. ¿Querías decir algo? Vamos por orden. Muy buena la pregunta. No es que se pierden, sino que cuando viene la ley dominical,
nosotros recibimos la lluvia tardía y ganamos muchos musulmanes, muchos shintoístas, muchos brahmanistas, muchos comunistas, pero ¿y el resto? ¿Y el resto de musulmanes que quieren tirar bomba nada más? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué ustedes creen que porque el Papa saque una ley dominical ellos van a creer en el Papa? ¿Qué son locos? Ellos matan cristianos. Anda vos decirle que cree en Jesús de la Iglesia Adventista o en Jesús del catolicismo, ellos te matan, no le da lo mismo a ellos. Ellos no les interesa el Cristo nuestro, ni el católico, ni el adventista, ni el bautista, ni nada, ni el protestante. Te escupen, vos le decís Jesús y ellos escupen en el piso. Pero yo reniego, hermanos, porque por ahí hablo con cada hermano fanático que la tiene con el nuevo orden mundial, que yo después voy a explicar qué cosa es el nuevo orden mundial. Y vamos a explicar bien. Ahí hay una página que se llama Infonom. Información sobre el nuevo orden mundial. No tienen ni idea lo que hablan. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Vamos por orden. Yo lo que quiero llegar es a esto, hermanos. No me gusta cuando se habla tonteras. Hay que entender que hay mucha gente que no es cristiana, ni va a ser, los musulmanes dicen, yo no me pienso ser cristiano. No me interesa creer en Cristo, ni guardar ni el sábado ni el domingo. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? En la lluvia tardía nosotros ganamos los nuestros. Pero ¿y el resto? ¿Que ustedes creen que el resto lo va a ganar el Papa? ¿O ellos van a aceptar las costumbres católicas y van a rezar el rosario y van a guardar el domingo? No hay que ser tan tontito, hermanos. Por eso es que cuando finalice el tiempo de gracia, tiene que aparecer, hermanos, el falso Cristo, y ahí es cuando quedará preparado el camino para los reyes del Oriente. Todos los reyes del Oriente, hermanos, en una interpretación más profunda, tiene que ver con todos los reyes de las zonas árabes. Entonces, en ese tiempo se van a convertir todos los musulmanes y todo lo que está para la zona de Oriente. Los de China, los de Rusia, los comunistas, los ateos, los de la India. Pero ellos, hermanos, la mayoría no se convierte en la lluvia tardía, ni tampoco se convierten al Papa en la ley dominical. Eso es lo que no les entra en la cabeza, hermanos. Entonces, el propósito de la venida del falso Cristo satánico es para terminar de meter en la bolsa a todos esos que ni creen en Cristo, ni le importa el sábado, ni le importa el domingo. Bueno, pero pobrecito, hay gente tan ilusa. Yo leo escritos de cierta gente que son tan ilusas, ellos creen que en la ley dominical los musulmanes, ellos creen que van a dejar el Corán, van a dejar las mezquitas, van a dejar sus costumbres para hacerse cristiano y creer en el Papa y guardar el domingo. Están locos. Bernardo, ¿sí quería decir algo? Los reyes del Oriente. Entonces, ahí queda preparado el camino para los reyes del Oriente. Que es otra interpretación que ya después la voy a explicar, que hay mucha gente que no entiende y hablan cualquier cosa, hermanos. Hermanos, yo no creo en la brujería. A mí tienen que mostrarme comparación de texto con texto. Querido hermanos, yo te voy a leer algo que a mí me ha dejado también pasmado, hermanos. Joya de los Testimonios, tomo 2. En Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 150 y 151. Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 150 y 151. Con esta cita que te voy a leer, te voy a mostrar que viene primero la ley dominical y después el fin del tiempo de gracia. Y hermano, ustedes que ya han estudiado, ¿qué es el tiempo de angustia de Jacob? ¿Qué? Muy bien, es la sexta plaga, el decreto de muerte. ¿Por qué tienen angustia de Jacob? Porque ¿qué le iba a pasar a Jacob si no se humillaba? ¿Qué le iba a hacer Esaú? Lo iba a matar. Bueno, esa es la angustia de Jacob, miedo a que te maten porque hay un decreto de muerte. Bueno, dice, la misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados, sigue procurando librar la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. Satanás excitará indignación
contra la humilde minoría que concienzudamente se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres de posición y reputación se unirán con los inicuos y los viles para maquinar contra el pueblo de Dios. La riqueza, el genio y la educación se combinarán para cubrir los escarnios. Los perseguidores, gobernantes, ministros de la religión y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, con jactanciosas amenazas y ridículo, procurarán destruir su fe. ¿Saben cómo nos van a hacer pasar vergüenza? Las cosas feas que se van a decir de nosotros. Por calumnias y airados llamamientos despertarán las pasiones del pueblo. Los van a poner a todo en contra nuestra. No teniendo así dicen las Escrituras para presentarlo contra los defensores del sábado, recurrirán a promulgaciones opresivas para suplir la falta. ¿Qué es? Ley dominical, hermano. Para obtener y noten, ¿no? Para presentarlo contra los, dice, no teniendo así dice Jehová, o así dicen las Escrituras, para presentarlo contra los defensores del sábado, recurrirán a promulgaciones opresivas para suplir la falta. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola los preceptos del Decálogo. Sobre este campo de batalla, el de la ley dominical, se produce el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error. Y no se nos deja en duda en cuanto al resultado. Ahora, como en los días de Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y su pueblo. Y ahora noten, hermanos, por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia, el decreto dominical. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo esta influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca más volver. ¿Qué significa eso? El fin del tiempo de gracia. Y noten, los hijos de Dios se verán entonces, cuando se vaya el ángel, se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas describieron como el tiempo de angustia de Jacob. ¿Qué es eso? Decreto de muerte. Pero primero viene el decreto dominical y después, cuando se vaya el ángel de la misericordia, recién viene la angustia de Jacob con el decreto de muerte. ¿Sí? A ver, aquí me pasa el poderoso hermano Nelson una cita. Esto que está subrayado. Está subrayado y bueno, ya todo lo demás ya te habla de... ¿Y qué leo yo? ¿Leo esto nada más? ¿O leo? ¿Y todo? Aquí el hermano Nelson me pasa una cita de Maranata, página 266. Bueno. Dice, vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas se enfurecieron a los malvados contra los... Ah, no, sí la tengo esta cita, ya la leo enseguida. Ya la leemos. Ya la leemos. ¿Sí? Pero yo la tengo
en Primeros Escritos. Le agradecemos. Pueden revisar Maranata, página 266, está todo sobre el decreto de muerte. Pero hermanos, ya voy a leer acá Primeros Escritos, página 36 y 37, que quiero leer eso, hermanos. La muerte de Apocalipsis 13:15 está durante el tiempo de gracia y en el decreto dominical. Pero la otra muerte, hermanos, está después del fin del tiempo de gracia y finalmente, dice el Espíritu de profecía. Entonces no me vengan con citas ambiguas. Si hay una cita ambigua de la hermana Huay, y bueno, comparemos con las otras. Yo por ahí reniego, hermanos, cuando se hacen interpretaciones que no tienen sentido. La angustia de Jacob es la angustia por miedo a la muerte. Y es de todo el pueblo de Dios en todas partes del mundo, hermanos. En todas partes del mundo. Y yo te voy a mostrar otra cita, hermanos. Otra cita, hermanos. Otra cita. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 67. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 67. Noten que yo te estoy dando un montón de fundamento bíblico, hermanos. Aquí hay una cita terrible que dice así. Yo voy acá al pizarrón. Y dice así, hermano, noten la línea de tiempo, siempre trabajamos con la línea de tiempo, ponemos acá el fin del tiempo de gracia. ¿Cuándo se levanta Miguel? Según Daniel 12:1. Entonces, acá es el levantamiento de Miguel, acá. Ahí es Daniel 12:1. Hay una cita que dice que cuando se levante Miguel, esto se llama el tiempo de angustia, ¿verdad? Y dentro del tiempo de angustia está lo que se llama el tiempo de angustia de Jacob. Pero básicamente, hermanos, esto es el tiempo de angustia. Yo te voy a mostrar una cita que dice que cuando se levante Miguel y empiece el tiempo de angustia, noten, cuando empiece el tiempo de angustia, el decreto dominical ya ha sido dado antes. Dice que se levanta Miguel, pero ya ha sido dado antes. Y noten, hermano, esto realmente me ha parecido fascinante. Dice así. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 67. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, cuando finalice el tiempo de gracia, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Tiempo de angustia. Ahí te está diciendo claramente cuándo el tiempo de angustia. Cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Cuando llegue ese tiempo de angustia, noten, cuando llegue, o sea, cuando llegue o comience ese tiempo de angustia, cada caso habrá sido decidido, y ya no habrá tiempo de gracia ni misericordia para el impenitente. El sello del Dios vivo estará sobre su pueblo. Este pequeño remanente, incapaz de defenderse en el mortífero conflicto con las potestades de la tierra, mandadas por las huestes del dragón, hace de Dios su defensa. Y noten lo que dice. Ha sido promulgado por la más alta autoridad terrestre el decreto de que adoren a la bestia y reciban su marca bajo pena de persecución y muerte. Aparentemente pareciera ser que esto es el decreto de muerte universal, pero no es así. Leamos bien. Ha sido promulgado por la más alta autoridad terrestre el decreto de que adoren a la bestia y reciban su marca bajo la pena de persecución y muerte. Dios ayude entonces a su pueblo, porque ¿qué podrá hacer sin su ayuda en un conflicto tan terrible? Te dice claramente, cuando llegue ese tiempo, ya ha sido promulgado el decreto de que se adore a la bestia y a su imagen y se recibe su marca. Pero eso, hermanos,
Yo no puedo decir que la marca de la bestia se la impone después del fin del tiempo de gracia. ¿Saben por qué? Porque cuando finalizado el tiempo de gracia ya están todos marcados. No sé si me explico. Ya están todos marcados. Entonces comienza a tomar más fuerza después del fin del tiempo de gracia, va creciendo y comienza a tomar más fuerza lo que ya se ha decretado en Apocalipsis 13:15. Entonces, ¿sabe lo que va a pasar, hermanos? Que tiene que venir el falso Cristo para que los musulmanes, los ateos, los shintoístas terminen de ser metidos en la bolsa, hermanos. Básicamente creo que se entiende lo que yo quiero decir, hermanos. Otra cosa, hermanos. Yo te quiero mostrar Primeros Escritos, página 36 y 37. Y con eso ya termino, hermanos. En Primeros Escritos, página... Noten toda la cita del espíritu de profecía que estoy dando. Primeros Escritos, página 36 y 37. Ahí lo tengo yo marcado, hermanos. Pueden ver ahí cómo la tengo marcado. Yo he marcado acá. Te dice clarito, ¿sí? ¿Cómo es? En Primeros Escritos, página 36 y 37, te dice que el decreto de muerte universal es después del fin del tiempo de gracia y cuando ya han caído las plagas, ya han caído varias. Noten. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario. Y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Pero presten atención. Estas, o sea las plagas, enfurecieron a los malvados contra los justos. O sea, las plagas están cayendo y ya han caído varias. Y esas plagas, dice, estas, en plural, varias, estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros, o sea los malvados, pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos de la tierra, con un decreto de muerte, las plagas se detendrían. Entonces dice, se promulgó un decreto para matar a los santos. O sea, después del fin del tiempo de gracia y cuando ya han caído las plagas. Dice, se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de angustia de Jacob. Y te dice claro, este fue el tiempo de angustia de Jacob, no es otro. Este fue el tiempo de angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios, que es la 7ª plaga, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo te acabo de leer, hermanos, te muestra claramente que hay una diferencia entre decreto dominical durante el tiempo de gracia y decreto de muerte universal mundial después del fin del tiempo de gracia y después de que ya han caído varias plagas, finalmente en la 6ª plaga. Y eso lo puedes ver clarito. Perfil de la crisis venidera, página 82 y 83. Deseado de toda la gente, página 97. Profetas y Reyes, 376. Conflicto de los siglos, 662. Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 150 y 151. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 67. Primeros Escritos, página 36 y 37. Hermanos, yo reconozco que hay algunas citas que parecen ambiguas, que parece que confunden, pero hay otras que no, hay otras que son re claras. Y yo hablando con el hermano Ramiro Albornoz me dice, sí, hay citas que son ambiguas, pero hay otras que no, hay otras que son bien claras. ¿Y qué? ¿Yo voy a ser tontito y me voy a ir a abrazar de una ambigua y voy a dejarla clara? ¿Cómo es eso? Queridos hermanos, en esta primera clase que yo he dado, te dejo bien en claro que el decreto dominical es diferente del decreto de muerte universal mundial.
Entonces, sí vamos a decir que va creciendo. La ley dominical se va haciendo más intensiva, se hace nacional e internacional durante el tiempo de gracia. Y después se comienza a ser mundial después del fin del tiempo de gracia. Lo mismo acontece con los milagros de Satanás. Y aquí me quiero detener un poco. Yo voy a explicar en una próxima clase algo que no se entiende. ¿Han escuchado ustedes hablar? Bueno, ahora les voy a dar una cucharada nada más. Vamos a Apocalipsis 13. Les voy a dar una cucharada nomás, hermanos, ¿no? No es para que coman, es una cucharadita nada más. Vamos a Apocalipsis 13. En Apocalipsis capítulo 13, dice el versículo 13, y aquí me quiero detener un poquito a explicar esto porque hay muchos hermanos que no entienden esto, hermanos. Le pido a los hermanos que nos siguen por internet que vayan tomando nota de todo el fundamento bíblico y de todo el fundamento del espíritu de profecía. Y recuerda esto, queridos hermanos, la hermana White tiene dos tipos de citas, las claras y las ambiguas. Tú no puedes ser necio y quedarte con una ambigua cuando hay otra clara que le explica. Ahora, presten atención, en Apocalipsis 13:13 dice clarito, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Hay muchos que no pueden explicar qué significa este texto, nunca lo han podido explicar, y yo sí te voy a decir algo. Presten atención. Aquí está, hermanos, aquí se da el decreto dominical. Noten. El decreto dominical nacional. Después diríamos que en otros países van a comenzar a salir. Después va a salir en Argentina. Decreto dominical en Argentina, en todo el territorio argentino. Hagamos como Estados Unidos. Entonces comienza a ser un decreto dominical internacional en un montón de otros países que van a seguir los Estados Unidos, le van a copiar. Y después ya se va a comenzar a hacer mundial. Por lo tanto, noten, la ley dominical va creciendo. Hasta que llegamos a la sexta plaga, que llega a la sexta plaga acá, hermanos. Por lo tanto, vemos que la ley dominical va creciendo. Pero ahora viene otro tema, hermanos. Los milagros de Satanás también van creciendo y van creciendo hasta que llegan a la máxima manifestación espiritista, que es la aparición del falso Cristo. Crecen dos cosas, la ley dominical y las manifestaciones espiritistas del diablo, porque el diablo va a hacer aparecer, va a hacer milagros, va a hacer aparecer gente muerta, nuestros seres queridos muertos van a aparecer. Miren el diagrama, crece la ley dominical, pero crece también los milagros satánicos. Y aquí me quiero detener un poco. Hay mucha gente que no entiende esto, hermanos, tampoco. Crecen las dos cosas, la ley dominical en intensidad y los milagros satánicos. Porque el diablo va a hacer aparecer ante nuestra vista seres queridos, gente muerta, va a hacer aparecer a los apóstoles, va a hacer aparecer a ángeles. El espiritismo va a hacer descender fuego del cielo. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Nosotros decimos, por ejemplo, la iglesia protestante que tienen ustedes cerca de su casa, la iglesia evangélica que tienen cerca de su casa, ¿se va a unir al papado? Sí, bajo la rama protestante. ¿Las diferentes iglesias carismáticas católicas se van a unir al papado? Sí, bajo la rama católica. Yo te pongo un ejemplo, los testigos de Jehová, que ellos desprecian el protestantismo y el catolicismo y le dan más caño que nosotros en sus revistas. Ellos te dicen claramente, y ellos, es verdad, ellos no hacen ecumenismo. A ellos no les interesa el ecumenismo, le dan con un caño. Y son los únicos en el mundo que le dan más caño que nosotros el ecumenismo. Si no, vayan a leer las revistas de los testigos de Jehová. Yo te hago una pregunta. ¿Los testigos de Jehová se van a unir bajo qué rama? ¿Bajo la rama católica? ¿Bajo la rama protestante?
No, hermanos. Los testigos de Jehová se van a unir bajo la rama del dragón, bajo las sociedades secretas, porque ellos están fundados con sociedades secretas y masonería. Y ellos mismos te dicen, nosotros no queremos saber nada con el catolicismo, religión apóstata, no queremos saber nada con el protestantismo, religión apóstata, pero están encuadrados bajo el dragón, porque está la bestia, el falso profeta y el dragón, y ellos se van a unir debajo del dragón. Y como dice Sergio, ellos también van a hacer señales en el tiempo del fin, pero bajo la rama del dragón. Entonces, ¿a qué quiero llegar? La ley dominical va creciendo, los milagros también, pero hay mucha gente que no entiende esto, hermanos. Y esto también confunden. Y así, como el decreto dominical durante el tiempo de gracia no es lo mismo que el decreto de muerte universal en el fin del tiempo de gracia, así tampoco los milagros de Apocalipsis 13:13 no son los mismos que los milagros de Apocalipsis 16, 13 y 14. Vuelvo a repetir, el milagro de hacer descender fuego del cielo no es lo mismo que los milagros a manera de ranas que salen de los espíritus, que salen de la trilogía satánica a manera de ranas. No es lo mismo. ¿Se va entendiendo la cuestión, hermanos? Vuelvo a repetir, los milagros de Apocalipsis 13:13 no son los mismos, pero sí desencadenan en lo mismo, ¿se entienden? ¿Se va entendiendo, queridos hermanos? Muchos han tratado de explicar esto y nunca han podido, y hoy yo te lo voy a explicar. Entonces volvemos a Joya de los Testimonios, Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 150 y 151. Vamos a cucharear nomás un poquito. Porque anoche hablando con un hermano me dice, che, ¿y cómo interpretás vos eso de hacer descender fuego del cielo? Dice, como dándome a entender él y muchos otros hermanos más que esa es la venida del falso Cristo que viene. Y yo le digo, no, porque eso está durante el tiempo de gracia. Y el falso Cristo está después del fin del tiempo de gracia. La ley dominical comienza siendo nacional, y hermanos, y termina siendo mundial. Los milagros comienzan siendo durante el tiempo de gracia nacional y terminan con el falso Cristo, el más último grande engaño jamás visto. Por favor, presten atención, queridos hermanos. Pero vamos acá, te voy a mostrar algo interesante que mucha gente no entiende. Me dice, ¿cómo lo interpretás vos a eso? Dice, bueno, no, le digo yo, esto la mano viene así, no es lo mismo. Pero te voy a explicar. Dice así, presten atención a lo que dice el espíritu de profecía. Dice así, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, o sea, viene hablando del contexto de la ley dominical, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Y mucha gente no entiende eso, entonces le explico yo. Y les digo yo a estos hermanos, mira, le digo, eso de al hacer descender fuego del cielo todavía no es. Cuando, hermanos, cuando salga la ley dominical nacional en Estados Unidos, sabremos que ha llegado el tiempo en que veremos la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Porque ya queda poquito. Ustedes dicen, ¿y por qué ahora no se ve milagros? ¿Por qué no vemos descender fuego del cielo? Porque no es el tiempo. Y esos milagritos que vemos, esos milagros satánicos que vemos en internet de los pastores, que curan una llaga, que se le infla el pie, que por ahí crece un milímetro, una chiquita, el otro día estaba viendo cómo crece 1 milímetro de estatura, yo me mataba de risa, hermano, con esos milagros truchos que hace el diablo. Yo lo miro y me mato de risa. Todos los milagros que veo por internet de los falsos pastores evangélicos, hermano, yo ni cosquilla me hacen. Pero ojo, dice, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. ¿Cuándo? Cuando se imponga el decreto.
Entonces hay muchos hermanos que están diciendo, pero ¿cuándo vamos a ver que descienda fuego del cielo? Y bueno, Mensajes Selectos, tomo 2, página 151, dice que cuando llegue el decreto dominical. Ahí, hermanos, se verá la asombrosa obra de Satanás acá. Y va a ir creciendo los milagros hasta que finalmente, hermanos, en la sexta plaga vamos a ver cómo Satanás comienza a parecerse como Cristo. Entonces, ustedes dirán, ¿cuándo vamos a ver que desciende fuego del cielo? Cuando venga la ley dominical, hermanos. Estén preparados. Estén preparados, porque primero va a venir los milagros satánicos. Entonces nosotros vamos a empezar a clamar para recibir la lluvia tardía, y vamos a recibirla, y la lluvia tardía va a contrarrestar el efecto de esa falsa lluvia tardía en el mundo. Entonces yo le explicaba a este hermano lo que dice Mensajes Joya de los Testimonios, tomo 2, página 151. Ahora no vas a ver descender fuego del cielo, sino lee la página 151, antes y después, en su contexto inmediato, anterior y posterior, y dice cuando venga el decreto, cuando venga el decreto, cuando venga el decreto. Dice clarito. Usted dirá, che, Hugo, ¿cuándo vamos a ver la asombrosa obra de Satanás? ¿Cuándo? Y es cuando venga el decreto. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 151. Ahora se está preparando, vemos esos milagros truchos que hace el diablo, pero no son asombrosos. ¿O qué? Ustedes ven un videíto de los falsos pastores, el otro día lo veíamos y el hermano Emilio casi se descostillaba de risa. No lo veía asombroso, se mataba de risa, y estaba con pochoclo ahí el hermano Emilio viéndolo. Se le mataba de risa a los evangélicos porque los veía como tontos. Pero va a llegar el momento en que vamos a ver la asombrosa obra de Satanás, en donde nos vamos a sentir avergonzados porque vamos a ver cómo el diablo hace eso, y nosotros no tenemos ni poder, y mirá la asombrosa obra del diablo, y nosotros sin poder. Entonces nos vamos a sentir tan mal y encima perseguidos que vamos a clamar con lágrimas para recibir la lluvia tardía y contrarrestar el efecto de la falsa lluvia tardía que estará en todo el mundo pseudo cristiano, no en los musulmanes, en el mundo cristiano, no en los musulmanes, no en los budistas, no en los brahmanistas, no en los ateos, no en los comunistas, que son miles y miles de millones, sino en el mundo cristiano o pseudo cristiano. ¿Se va entendiendo, hermanos? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, yo sé que esto es medio difícil de entender, y yo te voy a comentar por qué es medio difícil de entender. Porque como no está revelado mucho, nosotros tenemos que tratar de discernir. Mi explicación que yo acabo de dar no es perfecta, hermanos. Nadie tiene la explicación perfecta. Pero tratamos en lo posible de que esté en armonía con la mayor comparación de textos posibles y no salir a hablar tonteras que no son, hermanos. Lo que yo te quiero pedir, hermano, es que oremos mucho. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hay mucha gente que no sabe lo que se viene sobre el mundo y la crisis que aguarda el pueblo de Dios. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahora es empezar a clamar, a orar mucho, a pedirle a Dios que nos dé un claro entendimiento de lo que es la verdad bíblica, para que nosotros no seamos confundidos. Y que realmente, hermanos, podamos estar preparados, porque no podemos dejarnos llevar por conceptos ambiguos. Tenemos que dejarnos llevar por conceptos claros. Que Dios nos ayude, hermanos, porque esto recién es la primera clase nomás de este bloque. Ya van a ver las otras que tengo para mostrarle, donde así como les he venido demostrando en todas las clases cómo viene la mano con esto, aún topándonos con citas ambiguas, yo te la hago cortita, te muestro las claras. Entonces, ya vas a ver en la próxima clase cómo tengo citas más claras que te muestran que el decreto de muerte universal no es lo mismo que el decreto dominical durante el tiempo de gracia. Yo por ahí, hermanos, renegaba un poco porque
estas clases no son para cualquiera. Estas clases son clases de profundización. Yo no estoy evangelizando, estamos profundizando la doctrina bíblica. Y si yo, hermano, me pongo a hablar suavecito y modulo el tono de la voz y hablo maravilloso, se pierde el efecto de la doctrina, porque yo no estoy acá para recitar poemas. Yo estoy para enseñarte claramente lo que dice la Biblia. Y yo te voy a decir algo, hermano. La Biblia dice: el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Así está escrito. Y cuando tú sabes la Biblia y tienes convicción en lo que estás predicando, hablas con convicción. Yo no puedo estar hablando como recitando un poema. Y aparte, estos estudios bíblicos son para la gente que quiere profundizar, no para la gente que quiere que se le dé una meditación. Entonces, hermanos, yo creo que con estas clases que estamos estudiando hay bastante evidencia que te muestra que hay una diferencia entre el decreto dominical y el decreto de muerte. Y te muestra claramente en qué tiempo se da cada uno. Entonces, hermanos, oremos, vayamos preparándonos y que nadie nos aleje de Jesús y de su verdadera doctrina. ¿Qué les parece si para terminar, hermanos, por la hora, donde estamos inclinamos nuestros rostros, por falta de espacio, ahí nomás donde estamos inclinamos nuestro rostro para orar? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por esta clase bíblica y por favor te pedimos que nos perdones de nuestros pecados porque somos imperfectos, Padre. Sabemos que toda explicación que demos siempre será imperfecta y que solamente en el cielo podemos entender perfectamente tus verdades. Pero aquí tratamos de llegar a un mayor entendimiento, tratamos de entender lo más que podamos acerca de tu verdad, Padre. Padre, perdona nuestros pecados, bendice a los miles de hermanos que nos escuchan en todas partes del mundo. Y te pedimos por favor, Señor, que te quedes con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.